Vamos viendo el tema de los aranceles, Trump, China, pero vamos viéndolo a través de la empresa Apple. Usted sabe que la empresa Apple, fabricadora de los iPhones, computadoras, etcétera, etcétera, pues es la empresa más rica de todo Estados Unidos. Para acabar pronto, tiene algo así como el 8% del mercado de Standard Poor's en las acciones. Mucha gente, jubilados, en fin, invierte su dinero en Apple porque saben que es la empresa más sólida y más poderosa, o era por lo menos hasta hace una semana, antes de que Donald Trump emitiera los decretos de aranceles contra China. Apple tiene el 90% de su producción en China y lo ha desarrollado durante 25 años. Llevarse a Apple a Estados Unidos es prácticamente imposible, como lo exige el presidente de los Estados Unidos. Eso lo tiene que analizar Tim Cook, el genio de las finanzas que ha llevado a Apple justamente a la estratosfera. Pero muy en concreto, por los aranceles impuestos a China y por la fabricación de los iPhones y de los productos Apple en China, ahora, por ejemplo, y le ponemos el ejemplo de un iPhone que normalmente vale $1,000, $1,200, depende del modelo, etcétera, hasta un poco más, pues ahora un iPhone puede llegar a costar hasta $3,000. Hay que ver quién lo va a comprar. Emilio Saldaña, Pisu, analista en tecnologías para la información. Creo que es un buen ejemplo para entender en esa perspectiva lo que está pasando con la relación comercial entre Estados Unidos y China, China y Estados Unidos con la fabricación de estos artefactos. Emilio Pisu, bienvenido, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches y buenas noches a nuestra audiencia. Y fíjate, me agrada mucho cómo estamos revisando y cómo tomas el tema de inicio, porque tomar a Apple como un ejemplo y el iPhone, que podríamos además entender que se trata de la bandera de la innovación de Estados Unidos a nivel global, representa muchos intereses del presidente Trump por un lado y representa un impacto muy importante que es sensible a nivel global en los costos de los aranceles derivados de la tecnología, más bien en el costo de la tecnología que los aranceles podrían implicar. Y en el caso de Apple, hay algo muy interesante para compartir contigo y con nuestra audiencia, señor. Bien decías tú que un iPhone podría costar promedio que cueste $1,000, podría estar rondando entre los $3,000, algo entre los 1,500 y los $3,000 por el sobreprecio que podría implicar este tema de los aranceles. Y este costo y el cambio de este costo, Pepe, variaría evidentemente del país desde donde el arancel fuera aplicado. En el caso de China, este 145% de arancel que le impondrían implicaría que los equipamientos de Apple, que como tú ya muy bien explicaste, tienen un nivel de integración y de manufactura muy alto en términos de componentes asiáticos, no solamente China, sino asiáticos, haría incosteable el precio del teléfono. Aquí lo interesante es que el presidente Trump había impulsado y ha estado impulsando, como estabas comentando, Pepe, que el iPhone dijera hecho en Estados Unidos, el Made in USA, en lugar del hecho en China, que hoy dice que obviamente se pueden Sí, imaginar pero eso es el imposible, nudo. porque en Estados Unidos no tiene ni la mano de obra, ni el número de trabajadores capacitados, ni el volumen de Exacto. producción que tiene China. Después, insisto, de 25 años. ¿Cómo te llevas a Estados Unidos a fabricar el iPhone? Claro, pero esto me encanta que lo estés señalando, Pepe, porque yo creo que es el aspecto que es más relevante y que estamos dejando pasar desapercibido. El mismo Tim Cook, como bien tú comentabas, explicaba que no es la idea de considerar a China la fábrica del mundo de mano de obra barata que podíamos haber pensado funcionaba hace 15 años. Hoy lo que explicaba Tim Cook exactamente, Pepe, es que el nivel de mano de obra es altamente especializado en China por el altísimo nivel de integración que hoy los equipamientos tecnológicos tienen. Y ahí es donde Tim Cook decía, es imposible que hoy en Estados Unidos tengamos la mano de obra calificada que tiene China para poder llevar a cabo la manufactura del iPhone, por no descartar, Pepe, el costo de la planta y de la inversión y el tiempo que una planta de este estilo les requiere para poder llevar a cabo la manufactura. Ahora, aquí hay algo interesante. Apple forma parte, finalmente, señor, de un famoso grupo que se ha hecho más famoso en estos días, que se llama o conocen como las siete magníficas, que son Apple precisamente, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Y por la injerencia o influencia que tienen en tantísimas industrias tecnológicas, hablamos desde eléctricos, pasando por almacenamiento en la nube, pasando por fabricación de dispositivos y electrónicos, cuando alguna de estas empresas, o las siete, como lo vimos suceder en los últimos días, tienen una gripita, pues evidentemente a toda la industria tecnológica le da un tramafat espantoso. En estos últimos días, señor, el fenómeno interesante a analizar tiene que ver también con una pérdida derivada del anuncio de aranceles
por $200,000 millones, una pérdida combinada en estas empresas que acabo de comentar. Y en las últimas 36 horas, derivado de los 90 días de plazo adicional que extiende el presidente Trump, se recuperan $150,000 millones. Es decir, quedarían casi $500,000 millones pendientes de pura pérdida cambiaria derivada de la preocupación que implicaría el alto costo del acceso a la tecnología, inversiones en inteligencia artificial, inversiones en vehículos eléctricos y autónomos e inversiones en adquisición de equipo de cómputo a nivel global que podrían verse complicadas por el costo, tendrían un impacto, si recuerdes, Pepe, muy cercano al impacto que vimos en reversa con el COVID y la época del encierro, que nos llevó a un extremo uso de la tecnología, y en este caso lo que preocuparía mucho sería una baja y una pérdida del ritmo y de la dinámica que ha habido de integración tecnológica a nivel mundial, derivado del alto costo del acceso. Ahí es la gran preocupación, señor. El que tenga un amor que lo cuide, ¿no? Dice la canción. Es totalmente. El que tenga uno de estos, un iPhone, pues que lo cuide, ¿no? Totalmente. Y qué buena Porque cosa dices, Pepe. Puede ser cambiar este chingolingo pronto, pues va a estar en chino. literalmente que va a estar en chino. Ahora, importante, Pepe, comentarle a nuestra audiencia, los próximos 90 días en nuestro país y en general pueden ser de un área de oportunidad interesante. ¿Por qué? Los que venden equipo de cómputo hoy ya tienen ciertos modelos y ciertas cajas disponibles en sus tiendas. Estos aranceles van a representar muy bien lo estás diciendo tú, un tiempo de acceso adicional y un costo más alto a nuevos modelos de estos equipos. Pero la amenaza de que las empresas que hoy venden equipo de cómputo no desplacen las cajas que ya tienen en sus inventarios es una amenaza que están viviendo también. Y esto podría derivar en un periodo corto relativamente, señor, de precios convenientes en el acceso a equipo de cómputo ya existente con el fin de que no se detenga la venta. Así que podemos estar atentos y si necesitamos cambiar equipo, podría ser un buen momento aprovechar estos descuentos que obligadamente vamos a ver. Pues te agradezco mucho, Emilio Saldaña. Hoy pusimos el ejemplo del iPhone porque es muy significativa esta empresa enorme, sí. Apple, sí, lo que pesa, lo que significa y los errores políticos que eventualmente ha cometido Tim Cook, el genio que ha llevado a la estratosfera justamente a esta empresa, ¿Sí? porque él le puso una lana a la campaña de Trump y luego lo tiró ¿Sí? al loco. Y ahora el que parecía loco, no sé si está, el que está tirando a loco es a Tim Cook, el señor Trump. Y en fin, está muy complicado el asunto. Vamos a ver en qué termina todo eso. Estaremos contigo y contamos con tu opinión, desde luego muy valiosa. Siempre un honor, Pepe. Muchas gracias y buenas noches a nuestra audiencia. Muchas gracias.